Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este segundo, llamémosle tutorial, no sé, esta segunda tema, ¿ya? Sobre la argumentación. En el video anterior vimos cuál era la definición de argumentación, ¿ya? Y también vimos cuáles eran sus objetivos, que establecimos dos, básicamente, que es el de convencer y el de persuadir, y vimos las diferencias que existen entre uno y otro. En este segundo video vamos a trabajar con algo que se denomina marco general de la argumentación. ¿Ya? ¿Y qué es este marco general? Son los elementos, diríamos, principales, ¿ya? También se les llama a veces situación de enunciación, ¿ya? Y que son elementos que son propios de este tipo de textos, ¿ya? Cada tipo de texto tiene un marco general o tiene una situación de enunciación distinta. Bueno, en el caso de la argumentación vamos a ver que está compuesta por 4 elementos. ¿Ya? Vamos a eso, entonces saco mi cámara para no distraer. Vamos a ver. Entonces, siguiente video, marco general de la argumentación. Vamos a ver qué características posee. El marco general de la argumentación está compuesto de 4 elementos. El primero de ellos, que es el que está aquí, son los famosos participantes. ¿Ya? Que más en la otra diapo vamos a ver quiénes son y qué características poseen. También está compuesto por un tema, está compuesto por una modalidad y por último por un contexto. Entonces, todo texto argumentativo, como por ejemplo las cartas del director, que fue algo que ustedes leyeron en una guía, si es que no recuerdo mal, ya tienen este marco general y tienen estos 4 elementos. Vamos a ver qué características tiene cada uno de ellos. Con relación a los participantes, vamos a decir lo siguiente. Los participantes de una situación de enunciación argumentativa son el emisor y el receptor. Nosotros ya hemos trabajado en torno a esto y lo hemos mencionado varias veces. Vamos a recordar que el emisor es quien expresa un mensaje y el receptor es quien lo recibe. Entonces, el emisor y el receptor de un texto argumentativo tienen ciertas características particulares. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el emisor trata de convencer o persuadir al receptor sobre algo. Y este que lo escucha o que lo lee, a su vez también trata de convencer o persuadir al emisor. Por lo tanto, estas funciones de emisor y receptor van a ser recíprocas, es decir, se van a intercambiar. ¿Vale? Ahora, el siguiente elemento es el tema. ¿Y qué es el tema? El tema sobre lo que trata un texto. ¿Ya? Una de las estrategias que se utiliza para poder determinar el tema de un texto es hacerse una pregunta. Esa pregunta es, ¿de qué habla el texto? Y la respuesta a esa pregunta no debe ser más de una o dos palabras. ¿Ya? Es algo puntual. Más adelante también vamos a trabajar con estas estrategias. Ya les vamos a enseñar justamente ya a determinar el tema, la idea principal y secundaria de los textos. ¿Vale? Ahora, ¿qué característica tiene el tema de un texto argumentativo? Aquí dice que debe ser controversial. ¿Qué significa esto de controversial? Significa que debe ser un texto que genere polémica. ¿Y qué es esto de polémica? No es una pelea, no. Es que existan personas que estén a favor y personas que estén en contra. ¿Ya? Por ejemplo, seguimos con la situación de nuestra pandemia, que es más cercano. Tema polémico, cuarentena.
en las comunas. ¿Sí? Hay personas que están a favor y otras personas que están en contra. Entonces a eso se le llama puntos de vista divergentes, es decir, distintos. ¿Ya? Y esto genera justamente esto que dice acá, el debate. El debate, quizá ustedes cuando yo digo debate se lo imaginan como estos que aparecen en televisión cuando sale el presidente o el candidato, o los candidatos en este caso, y le hacen preguntas, qué sé yo, y los ponen en una situación determinada. Sí, ese es el concepto de debate formal. Pero también se le puede llamar un debate a una conversación con un amigo, ¿ya? O una amiga, o en un grupo de personas, informalmente hablando, y que aparece un tema y unos opinan una cosa y otros opinan otra cosa. Ya también se puede considerar eso como una suerte de debate. Luego tenemos esto que está acá, que es la modalidad, ¿ya? ¿Qué es esto de la modalidad? Es la forma en cómo se presenta mi argumentación. Y aquí nosotros vamos a decir que existen dos tipos de modalidad. Existen la modalidad oral y la modalidad escrita. Entonces, si yo estoy conversando con un compañero sobre un tema polémico, esa modalidad va a ser oral. En cambio, si la profe o el profe me pasa un texto, ¿ya? Y yo lo tengo que leer, esa modalidad va a ser escrita, ¿ya? Ahora, cuando la argumentación es oral, ¿ya? Se dice que es más espontánea. ¿Qué significa esto que sea espontánea? Que no es preparada. En cambio, cuando la argumentación es escrita, se dice que es más preparada. ¿Listo? Y por último tenemos el contexto, ya que el contexto se va a entender como la situación en la cual se produce la argumentación, ya, es decir, el momento, el lugar en el cual se produce esta argumentación. Generalmente el contexto está dado por ejemplo, un lugar, una fecha, si es formal o informal, ¿ya? A raíz de qué se produjo el proceso argumentativo, etc. Yo les voy a dar un ejemplo de esto. Primero lo voy a hacer yo y luego van a tener que hacer ustedes un ejemplo, ¿ya? O sea, resolver un ejemplo, una actividad. Entonces, dice lo siguiente. Tengo lo siguiente, ejercicio. Aquí yo tengo un tipo de texto argumentativo que es una carta al director, ¿ya? Y esta carta al director dice lo siguiente. Estas cartas ustedes las pueden encontrar generalmente en los medios de comunicación como los diarios, las revistas, pero hoy en día también lo pueden encontrar de manera electrónica en estos justamente diarios electrónicos, ¿ya? Dice lo siguiente. Coronavirus. Señor director, el anuncio por parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el que afirmó que en el país existen 260 casos sospechosos de coronavirus, hay que tomarlo con la misma seriedad y calma que cuando afirmó que Chile tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Quién firma? Juan Vallejos, creo que así se lee. Entonces, para establecer el marco de la argumentación, yo tengo los 4 elementos que acabamos de ver. Tengo el tema, los participantes, la modalidad y el contexto. ¿Sí? Entonces, yo esto lo contesté y me quedó de la siguiente forma. El tema, es decir, ¿de qué trata esta carta? Del coronavirus. ¿Quiénes son los participantes? Yo aquí puse Juan Vallejos, que es este señor que está aquí abajito, que es quien escribe, por lo tanto es el emisor, y los lectores, que en este caso somos
nosotros. También podría haber puesto aquí que el receptor es el director del diario, también estaría bien, pero también hay que agregar a quienes se está leyendo, ¿ya? Luego, modalidad. Esto que está aquí, ¿es oral o es escrito? Es escrito. ¿Y cómo es escrito entonces? Es preparado. Ahora, el contexto. ¿Dónde se produjo eso? ¿A raíz de qué se produjo eso? Yo acá puse Chile, pandemia. ¿Y qué año? 2020. Entonces, este ejercicio ya es el que nosotros deberíamos hacer cada vez que nos enfrentamos a un texto argumentativo. Al principio lo podemos escribir y quizás después lo podemos hacer de manera mental. Entonces aquí yo tengo el primer desafío para ustedes y que es el siguiente. Aquí yo tengo una carta, ¿ya? Que se las voy a leer y después ustedes van a tener que hacer esto. Pero ¿cómo lo van a hacer? Y no me hagan trampa. La idea es que ustedes, cuando estén viendo este video, lean conmigo, ¿ya? Después paran o pausan el video y contesten esto. Y luego lo revisan, ¿ya? Sin hacer trampa, porque yo me voy a enterar. Entonces dice lo siguiente. Adelanto de vacaciones. Señor director, con sorpresa recibimos los anuncios sobre el adelanto de las vacaciones de invierno y la continuidad de la suspensión de clases presenciales que dio a conocer el ministro Raúl Figueroa. Con sorpresa, no porque nos parezca sensato volver a clases, sino porque ninguna de las medidas viene acompañada de una propuesta pedagógico-educativa sobre este proceso, o de acceso a Internet y computadores, tampoco con medidas económicas que permitan sortear este momento y ninguna alusión a lo complejo que ha significado el estrés y agobio para las y los docentes, niñas, jóvenes y sus familias. Esperamos que con el pasar de los días el Mineduc sea más claro en estos aspectos para enfrentar la crisis del COVID-19 y logre, a diferencia de la ministra anterior, volver a poner en el centro la educación como un desarrollo de todas y todos. Firma esto Emilia Schneider, creo que se pronuncia así, ¿ya? Que es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Adriana Bastías, que es de la Asociación Red de Investigadoras, y Rosario Olivares, que es pertenece a la Red Docentes Feministas, ¿ya? Entonces, en este momento, sin hacer trampa, ustedes van a parar el video, lo van a poner en pausa, van a volver a leer la carta y luego van a decir o escribir en su cuaderno cuál es el tema, quiénes son los participantes, la modalidad y el contexto. ¿Listo? Pausen entonces. Bien, volvimos entonces y vamos a corroborar si nuestra tarea está bien hecha. Entonces, ¿cuál es el tema acá? ¿De qué me habla este texto? Lo puedo, sin haber leído la carta, podría haber hecho una deducción en torno a la temática solo con haber visto el título, pero nos vamos a hacer la pregunta, ¿de qué trata este texto? Bueno, trata sobre las vacaciones de invierno. ¿Ya? ¿Quiénes son los participantes? En este caso, los emisores son quienes firman esta carta y ¿quiénes son los receptores? Los lectores, ¿ya? Y dentro de los lectores también está el director del diario. La modalidad, al igual que la anterior, es escrita y por ende es preparada. Y el contexto, al igual que la carta anterior, también es la situación pandémica actual en nuestro país en el año 2020. Entonces, en este segundo video hicimos una tareita que espero que la hayan tenido bien, que no me hayan hecho trampa. Y en este segundo video vimos entonces que era el marco general de la argumentación, que está compuesto de ¿cuántos elementos? 4, que es el tema controversial, los participantes, que es emisor y receptor, la modalidad, que puede ser escrita oral, y el contexto, que es la situación que provoca que se dé este proceso argumentativo. En los siguientes videos vamos a ver
dos temáticas más. Una tiene relación con ambas tienen relación con la estructura de los textos argumentativos y lo vamos a dividir. Vamos a hablar primero de la estructura interna y luego de la estructura... No, al revés, perdón. Vamos a hablar primero de la estructura externa y luego de la estructura interna de la argumentación. Así es que nos vemos en el siguiente video.